Buenos días, estoy aquí en Vilnius, capital de Lituania, y estoy comenzando el día en la plaza del ayuntamiento, el lugar donde empiezan los sueños, donde he visto un montón de city tours partir a recorrer la ciudad. Y nada, yo voy a dar mi propio city tour para mí mismo, me voy a dar una vueltita, a ver si voy viendo los spots más interesantes de la ciudad. Venga, vámonos, let's go. Y aquí al ladito de la plaza del ayuntamiento está la iglesia de San Casimiro, que es la primera iglesia gótica que hubo aquí en Vilnius, y nada, que luce así, rosadita, un poco diferente. Y nada, es demasiado pronto para que descanse en una iglesia, así que no pasa nada, seguro que hay muchas iglesias en las cuales podré descansar cuando estoy un poquito más cansado, que acabo de empezar el tour, esto no puede ser. Y luego es curioso que voy por aquí y me voy encontrando iglesias que no me esperaba encontrar. Ahí hay una placa que pone que es la iglesia de la Santísima Trinidad. Y bueno, estaba buscando la iglesia de Santa Teresa, pero vamos, que vas por Vilnius andando tranquilamente y te encuentras iglesias. Esta es la iglesia que quería enseñar yo, la de Santa Teresa. No por nada, sino porque es que es lo primero que me encontré al llegar a Vilnius. Tal cual entré a su casco viejo, entras por una puertecita que está ahí, os enseñaré ahora, y ya te encuentras con una primera iglesia, toda una declaración de intenciones de lo que el casco viejo de Vilnius te ofrece. Y lo que estaba contando es que por aquí, si te asomas, hay una puertecita que es por donde entras directamente al casco viejo. La Puerta de la Aurora se llama. En su momento el casco histórico tenía 9 puertas de acceso. Y ahora solamente queda esta. No pasa nada, es bastante épica. ¿Vamos a seguir viendo cosas o qué? Me he acercado a la iglesia de San Nicolás porque llamaba mucho la atención. Es como bastante alta y se ve desde el casco viejo. Y bueno, lo que veo es que por dentro es una iglesia muy antigua. Y están realizando los preparativos para una boda. Tiene toda la pinta. ¡No puede ser! La iglesia de San Nicolás era en realidad esta. He ido a otra iglesia. Pero ¿cuántas iglesias hay en Vilnius, por favor? Que alguien me lo explique. O sea, hay una iglesia en cada esquina. ¿Qué está pasando aquí? O sea, Lituania se convirtió al catolicismo como bastante tarde, ¿no? Entonces, no entiendo, da la impresión como que se tomaron demasiado en serio, ¿no? Como cuando vas a una fiesta y no vas borracho y tus amigos sí, y decides beber mucho para ponerte a la par y les adelantas. Pues aquí lo mismo, llegó Lituania y dijo, sois muy católicos, pues yo voy a serlo más, venga, 2500 iglesias, a tomar por culo. Yo creo que fue un poco así lo que hicieron. Y bueno, como San Nicolás es un tío importante, el patrón de Pamplona, pues no solo tiene la iglesia de ladrillito, tiene otra iglesia que es una iglesia ortodoxa. Tienen tantas iglesias en Vilnius que San Nicolás tiene 2, o incluso 3 si le añadimos la que me he inventado yo que era de San Nicolás. Joder, es que sí. Cualquier santo tiene iglesia en Vilnius, aquí no tiene ningún mérito. De iglesia en iglesia y tiro porque me toca. En este caso estamos en una iglesia ortodoxa. ¿Tendrá un toque diferente? Lo sabremos ahora. Es otro rollo totalmente, ¿eh? Mucho más bohemia en su interior. Tiene su aquel. Otra iglesia. En serio, si me centro en grabar todas las iglesias que hay aquí, en el casco histórico de Vilnius, que saldría un vídeo larguísimo. Voy a centrarme en los main spots, en las más interesantes, venga. Si es que aquí en medio, entre dos casas, si es que no hay criterio, como quien pone una panadería. Sobrao, yo no entiendo nada. Bueno, vamos a seguir a ver si vemos algo que no sea una iglesia, por favor. No paro de ver iglesias. Que está bien, ¿eh? Pero hay que ver cositas diferentes. Y bueno, estoy en el Palacio Presidencial de Lituania, como se ve, concienciado con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y aquí es donde actualmente vive el presidente y por lo visto debe estar en el país o aquí, porque cuando está la banderita de armas ahí izada, quiere decir que el presidente está presente. The president is in the house. El edificio es bastante grandote, como se ve, y joder, ha sido usado para un montón de cosas. Estoy leyendo que si fue una casa de oficiales durante la Segunda Guerra Mundial, luego fue una residencia de artistas, luego fue Ministerio de Asuntos Exteriores, luego fue la sede de gobierno y no sé, hasta terminar siendo como la residencia del presidente, es la choza del presidente. Vamos a acercar un poco más para confirmar que no es una iglesia, de todas formas. Venga, vamos a la catedral, que tiene pinta que me va a gustar mucho. Vamos, vamos. Se ve muy majestuosa la catedral. Bueno, pues ya estoy aquí delante de la catedral romana de Vilnius, que es gigantesca, tiene unas estatuas tochísimas, unas columnas también gigantescas. Y me ha llamado la atención también que tiene la torre
el campanario separado de lo que es la catedral, que eso, no sé, lo he visto mucho en los duomos de Italia, ¿no? Pues aquí es igual, se puede subir a la torre por un módico precio, a mí no me interesa mucho. Y luego te he visto que tiene montado aquí como un reloj, porque se acerca el 700 aniversario de la ciudad de Vilnius, y aquí como un contador súper épico, en plan rollo lo que podemos tener en Pamplona por los Sanfermines, pero más tocho, encima ahí segundo a segundo, está bastante guay. Y sobre todo decía que no me interesaba tanto subir a la torre, porque total, para ver esta plaza gigantesca y vacía, pues tampoco hay mucho más. Y por ahí atrás hay dos miradores que tienen mucho potencial. Estos dos serían los miradores de los que estaba hablando. Por un lado estaría por ahí el mirador de las Cruces, que estuve ayer viendo el atardecer y está muy chulo, lo recomiendo 100%. Y esta es la torre de Gediminas, que si bien no he estado todavía, pues bueno, como me quedo unos días en Vilnius, espero poder visitarla y grabar un poquito de cómo se ve la ciudad desde ahí arriba. Y ya para ir concluyendo el tour de las iglesias, me quería acercar a la iglesia de Santa Ana, que es bastante conocida por aquí, y para mi sorpresa la iglesia de Santa Ana está pegada a otra iglesia, a la iglesia bernardina. Entonces como un conjunto de dos iglesias como unidas entre sí, y puedes ir a cualquiera de las dos iglesias chiquititas así como locales, bastante cookies, pero vamos, me parece ya el colmo que de tantas iglesias que hay han decidido juntar dos. Desde aquí se ve bien, iglesia de Santa Ana, ladrillito oscuro, y iglesia bernardina, ladrillito más claro, y aquí una torre con una muralla random para juntar ahí el complejo de las iglesias. Ahí está. Imagínate el dilema moral de que te tienes que casar, que ya de por sí ya es un dilema, pues te tienes que casar aquí en Vilnius y tienes que elegir en qué iglesia, tienes que andar visitando iglesias a ver cuál es la más adecuada. Te puedes morir, igual tienes que organizar tu boda con 2 años de antelación. Ojo, cuidado. Y bueno, me he movido hasta la República de Uzupis, porque por si no lo sabíais, dentro de la propia Vilnius hay un barrio que se terminó declarando como república y que se consideran ellos mismos como un país independiente. Y como hay que hacerlo todo legal, yo ya he pedido que me sellen el pasaporte con el sello de la República de Uzupis. Aquí tengo ya mi visado de turista. No hay riesgo de que me echen de Uzupis. La historia de Uzupis es la historia del típico barrio que después de la guerra terminó un poco en la mierda y los artistas locales se encargaron de reflotarlo, de convertirlo en un espacio un poco más friendly, un poco más bohemio, y al final terminaron por convertirse en una república y sentirse independientes como tal, y así funcionan. De hecho, aquí detrás mía está la Constitución de Uzupis. Este es su simbolito, que es como una mano con un agujero, que significa básicamente que todo es de todos, como muy hippie todo. Y aquí está la Constitución de Uzupis, traducida a distintos idiomas. Voy a echar un vistazo a la Constitución en español, a ver dónde está, a ver qué se cuentan. La Constitución de la República de Uzupis. Pues a lo tonto tienen como unos 41 artículos. El no te defiendas y no te rindas. Oh, tengo un amigo que tuvo algún problema en Riga que el de no te defiendas no le hubiese venido muy bien. Todos los mandamientos son super happy flowers, aunque me quedo con el mandamiento 12 de que un perro tiene derecho a ser un perro. Sí, joder. Por el derecho de los perros a ser perros. Os invito a que busquéis la Constitución de Uzupis por internet, que seguro que está por ahí. Los mandamientos son curiosos y dan que pensar además. Un poquito. Uzupis es una república y merece respeto. ¡Ja! Venga, vámonos. Y bueno, lo prometido es deuda. Estoy aquí en la torre de Gedimino, que era uno de los principales puntos para poder ver la ciudad. Tiene una panorámica perfecta y está muy bien. Mientras subíamos hemos podido ver que esto antiguamente era una fortificación mucho más grande. Ahora mismo solo queda una torre, pero en su momento había varias torres en el siglo XV y una muralla que juntaba todas ellas. Y nada, va siendo hora de cerrar el día. Enseguida iremos al hostel a tomar unas cervecitas y poco más. A lo que surja mañana. You could clap your hands at me if you want. Yes, like it. Yeah. They are actually a high percentage of my subscribers.